Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. Once con 2. Te lo repito por si no lo oíste claro. 11:02, la hora exacta. Y Jalisco Radio, nuestro punto exacto de encuentro, cuando miércoles y viernes, o viernes te da tu muy respetable gana. Es una cuestión esencial, la hora. Me das tu hora. Se acostumbra a decir mucho, es algo muy, muy familiar, muy coloquial, pero muy dramáticamente terrible. A las pruebas me remito y comienzo con aquel remoquete de R con R cigarro, R con R barril, rápido. Ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque te advierto que vamos a trabajar hoy como lo hacen mis apreciados amigos. Los has oído aquí también en Jalisco Radio, que literalmente se ponen a analizar palabras de la A a la Z, con R mayúscula, y en tono que todavía no está muy demodado. ¿Qué día es ahora? 21 de noviembre. Todavía. Apenas a una milimétrica distancia del día 20 de noviembre. Con R de revolución. Con R, hora, rápido, ruedan los minutos. Una anécdota así para comenzar a enrielarnos o a entrenarnos. Luego te digo por qué. Porque las palabras no se equivocan. Hace un par de semanas participé en la filmación de un documental para Südwestrundfunk, así de misterioso suena esa compañía productora de cine y televisión alemana de Stuttgart, de Baden-Baden. Entonces fuimos a dar por razones patrimonio de la humanidad. Tal vez luego te cuente un poco de esos epítetos, de esos marcos referenciales que nos caen de afuera y que tanto nos enorgullecen, pero ahora no me desvío, sigo por el mismo camino, la misma vía, ferrocarril. Tequila, patrimonio de la humanidad. Y a los alemanes les pareció atractivo filmar en la estación de trenes de Tequila. Ferrocarril, carriles de fierro, vías férreas, de donde el tren no se puede salir porque está entrenado. Alcanzas a percibir lo que es la palabra entrenamiento. Hay una diferencia notable entre el entrenador y el maestro. Y aprovecho las vías férreas del ferrocarril para, a estas horas, tú te imaginas, luego me quejo de audiencia bajo cero como la temperatura que reina ya en algunas partes del estado. Hablando de estas cosas tan gélidas, tan poco atractivas. ¿Cómo el asunto encaja con esa polémica nacional sobre si seguir contratando o despedir al entrenador o director técnico de nuestra tuya patabola, a la altura del zacate, corretaje de balón, un país que tiene 80 millones más o menos hasta anoche, según las últimas estadísticas, 80 millones de especialistas en corretaje de balón a la altura del zacate y enfrentándose a fracasos. Entrenamiento significa eso, no te salgas de las vías. Tú vas, ¿te acuerdas de aquel jueguito infantil de lo que hace la mano, se la traes?
Eso era entrenarse, seguir el mismo carril, el mismo rumbo, la misma ruta. Y el maestro es un tipo que no tiene más que muy poco de entrenador, sino que le dice a sus alumnos: asómense al horizonte vastísimo del conocimiento y traten de salirse de las vías, porque eso de seguir las vías te lo voy a tratar de decir en un epigrama de mi propia autoría que tal vez suene más o menos bien. Al caminar por las huellas que los otros van dejando, vamos a llegar muy, muy lejos, pero con mucho, mucho retraso. ¿Entiendes? Pero vuelvo, estación de ferrocarriles, Tequila, alemanes interesados en filmar. Y una pregunta: ¿a qué horas pasa el tren? El tren ya no se detiene, los trenes ya no son de pasajeros. Y esa es una de las desgracias, dichas así con R mayúscula, revolucionaria de la suave áspera patria. La transformación ferroviaria, pero de ese asunto luego tal vez nos ocupemos. Lo que voy es a esto. Como el tren no se detiene, era cosa de investigar con los que estaban desquacerados ahí junto a la estación. ¿A qué hora, señor, pasa el tren? La respuesta fue sorprendente. El tren pasa por Tequila entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Los alemanes abrieron los ojos estupefactos y me preguntaron: ¿y así funciona este país? No respondí nada. ¿Por qué? Porque para ellos el ferrocarril, los trenes, son sinónimo de puntualidad. Si el tren de las 10 con 3 minutos parte de Stuttgart, por decirte algo, Hamburgo, a las 10:03 parte el tren y a la misma hora pasa por las estaciones por donde debe pasar el tren. ¿Y esto qué tiene que ver con la revolución? Tiene que ver, espérame, luego verás lo sorprendente que somos los mexicanos, pero en primera instancia, llego a la estación y con azoro veo el reloj, que no marca la hora exacta. Y le pregunto al heroico H, Fabián, luego te digo de qué es el H, ya que se vaya, Fabián Pelayo, que hora marca su consola, y estupefacto descubro que su consola no marca la hora exacta. ¿Y cuál es la hora exacta? Hay un patrón universal del tiempo. Si te interesa, y gracias a la internecia, que yo le llamo así cariñosamente, asómate. Tú sabes quién es. El país que marca la pauta internacional, no solo del tiempo, sino de los compases bursátiles, de los satélites, de la mayoría de ellos, de las flotas marítimas más poderosas, más grandes, en donde no se pueden dar el lujo de... ¿Has oído esa pregunta muy mexicana? ¿Me da su hora, por favor? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el presentimiento de que cada quien trae la hora que le da la gana. 1 minuto más, 1 minuto menos, ¿qué importa? 30 segundos, ¿qué más da? Ahora te cuento, te explico por qué eso que es una especie de tragicomedia nacional, la impuntualidad. A donde quiera que vayamos, no vamos a llegar a tiempo. ¿Y qué más da 1 minuto? ¿Qué más da? Es parte de nuestra idiosincrasia, así somos. Y ahora trato de enganchar esta parte de la conversa con el tren de la revolución. El miércoles se me ocurrió, ya era así, minutos faltaban para el 20 de noviembre. Y te decía que mi teoría, mía, tal vez falluca, de que la historia no es cosa de fechas, sino de fechos, de hechos contundentes. Había quedado demostrado en la semana que está a punto de concluir.
Un 20 de noviembre, festival o festividad o celebración o conmemoración del inicio supuesto de la Revolución Mexicana. Y te siento en esa oportunidad que el 20 de noviembre no pasó nada. Unos días antes, claro, Aquiles Cerdán, Puebla, atendió las indicaciones del Plan de San Luis, un plan simpáticamente lanzado a México desde San Antonio, Texas, por don Francisco Ignacio Madero González Garza, por si te interesa saber su nombre completo. Ayer me sorprendió que el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana acabara de descubrir que el verdadero nombre de Francisco, supuestamente Indalecio Madero, no era tal, sino Francisco Ignacio Madero. Que se lo cambió por razones que tal vez te diga, pero... Plan de San Luis. Una serie de 10 páginas, es todo un proyecto maravilloso, casi comprensible, teniendo en cuenta que tú entiendes a fondo lo que significa la palabra sufragio, que ya lo expliqué el miércoles, y que el 98.7% de la población actual de México no tiene ni la más remota idea del significado original de tan elegante y pomposo término, sufragio. Pero el artículo 6 del Plan de San Luis... 7, ya me equivoqué. Dice, el día 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan los pueblos que están retirados de las vías de comunicación, y los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera. 6 de la tarde. Puntual, don Francisco. En un país donde la puntualidad, todavía, siglo XXI, no existe. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido pasa la historia. Y no saben para dónde van los que de puntualidad poco conocen. Mira cómo nacía la revolución, con una hipotética llamada a la puntualidad a las 6 de la tarde. Todos los mexicanos ese 20 de noviembre debían empuñar las armas, y pasaron las 6 y las 7 y las 8, y síguele contando que no pasó nada. Pidiendo puntualidad, don Francisco, a un país pre- y post-revolucionario que no sabe lo que es la puntualidad. De las pruebas me remito, mira. Me asomo, veo ahí, tras el cristal de la cabina, un reloj que dice mentiras. Me dirás un minuto más, un minuto menos. Con ese minuto más, minuto menos, no podría funcionar ni el tráfico aéreo, ni el tráfico naval, ni tantas otras cosas como ese tráfico increíble y terrible que es el tráfico de divisas a través de la bursatilidad o libre conversión de divisas en todo el mundo. ¿Puntualidad? Yo traté de estar hoy a las 11 de la noche, pero aquí cada quien trae su hora exacta, como tantos otros en esta suave áspera patria que de puntualidad poco sabe. Son las 11:15, la hora exacta, según el tiempo coordinado universal, que es el marcapautas de todos los relojes del mundo que quieren traer la hora exacta. ¿Me acompañas? R con R cigarro, R con R de revolución. Anécdotas, sí, porque no es cosa de lamentaciones. Anécdotas que tal vez nunca hayas oído a propósito de un movimiento que resultó en... Tú dirás. Seguimos. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Once 18 y ¿por dónde rumbamos? Es un término navigatorio, es un término de la mar.
Los navegantes tienen que dar rumbo a su andancia. Los pilotos y los que sacamos a ventilar la lengua también por la antena, creo que debemos darle rumbo. Esto es arrumbar hacia algún puerto. ¿Por dónde vamos? Por el rumbo de la R mayúscula, de una revolución que resultó, ahí lo pongo, puntos suspensivos o sindéresis para que tú respondas. Te vuelvo a repetir aquella anécdota, ya la conté el miércoles, soy muy repetitivo también con R mayúscula. El año de 1799, la fecha era 18 Brumario. ¿Por qué? Porque la revolución que se convirtió en paradigma de muchas otras, por su lema aquel de Egalité, Fraternité, Liberté, por sus destellos de iluminación, en un mundo que en el siglo XVIII estaba arrumbado hacia Francia, estaba encandilado con la ilustración francesa, los enciclopedistas, quienes arrogantemente pregonaban aquello de que si Dios existía, Dios hablaba francés. En estos tiempos ya no aplica. Estoy hablando de 1799 y aquella revolución arrogante renegó del pretérito pluscuasimperfecto y para contabilizar el tiempo rebautizó algo muy republicano, algo que quizá quisieron o alguna vez pensaron hacer los republicanos revolucionarios mexicanos. Borrar los vestigios de ese calendario impuesto por los malévolos españoles, traídos de Europa por los españoles, y recuperar tal vez el calendario azteca. El 18 Brumario, aquellos nombres de meses tan ingeniosos que inventaron los franceses, el Brumario, el Vendimiario y qué sé yo. Algún día si quieres te los digo, porque ahí están, como evidencia histórica. 18 Brumario de 1799, que se traduce en 9 de noviembre. Un personaje que no era tan pequeño, pero que la historia inglesa, Made in UK, la difundió así a través del mundo. Un personaje de estatura normal. Los uniformes dan esa idea, no era un gigante, pero tampoco era un aconondoplásico. Pronunció aquello de yo soy la revolución y la revolución ya concluyó. Una revolución, la francesa, que, ¿te acuerdas ese simpático significado de la palabra revolución? Dar la vuelta, llegar al punto de partida. La revolución francesa lo logró, depiló a fondo a los empelucados reyes franceses, Luis, María Antonieta, la guillotina, depilación a fondo, eso sí se llama depilación. Y esa tendencia, dicen que a partir, luego te voy a leer unas teorías de un ingenioso autor que participó en la Revolución Mexicana, que vino de más allá norteño a meterse en la boca del lobo y el lobo, ¡pum!, acabó cerrando las fauces y tragándoselo. Porque la Revolución Francesa acabó entronizando a Napoleón como emperador. Quitó reyes y acabó instalando un emperador. Mira, qué cambios. En esa revolución que había ejecutado a Danton, a Robespierre, las revoluciones devoran a sus hijos. Y a las pruebas me remito, tenme paciencia para que oigas este anecdotario revolucionario tan simpático. Ojo, el sentido del humor, eso que se llama comicidad. Ahora se llama comedia, pero antes había cómicos que eran así, practicaban la comedia, una palabra de origen griego, el Dios, el comeidos, pero ahora no me detengo en eso. Y comicidad son lo mismo, pero ahora ya no hay cómicos, sino hay comediantes. Una de las fuentes nutricias del humor es la historia. Otra fuente podría ser la aristocracia, otra fuente, claro, que es la que más se utiliza en la sabiáspera patria para hacer comedia. Es de la cintura para abajo, eso, ya sabes. Y la otra podría ser la religión. Son las fuentes que alimentan
la comedia. Y si le cambias el tono a lo trágico, aquello se acaba convirtiendo en algo medio cómico. A las pruebas me remito, mira. Te decía a las 6 de la tarde, eso suena así como un humorista debe haber tenido esa ocurrencia de marcar no solo el 20 de noviembre, sino las 6 de la tarde como el inicio de una revolución. En un país donde ahora, aún hoy en día, el reloj tiene tan poca influencia en nuestra cotidianeidad. Y donde el calendario seguramente para una gran mayoría de mexicanos del 1910, agrarios, no tenía mayor precisión o exactitud más que el cambio de las estaciones, la siembra, las lluvias, el tiempo de secas, qué sé yo. Pero, y esa humorada también del cambio de nombre de don Francisco. Don Francisco tenía sus filias fobias, como todo ser humano. Los héroes, te repito, son seres medio divinos, medio humanos, humanamente divinos. El significado de la palabra héroe en griego, esto hay que detenernos un poquito, era el resultado de aquellas travesuras que los dioses efectuaban, mezclándose con seres humanos, y aquello engendraba seres que eran así medio divinos, medio humanos. Don Francisco era muy aficionado a platicar con los espíritus. Sí. Las religiones, lo siento mucho si ofendo principios o morales o modismos. Las religiones también se ponen, o manifestaciones religiosas se ponen y cambian de modo o de moda. Siglo XIX, unas simpáticas muchachitas americanas empiezan con un trucaje, según cuentan, con los huesos de los pies producían ruidos y golpeaban contra tablas. Entonces ellas dijeron que era la voz de los espíritus que se comunicaban así con el golpeteo de las tablas con ellas. Y surge el espiritismo, toda una modalidad religiosa muy en boga, siglo XIX, y llega a México, claro, y tiene sus adeptos. ¿Tú crees, te lo pregunto, que los espíritus hablen? Yo tengo mis serias dudas, pero ¿que a quién? Y don Francisco le dio por el espiritismo, por comunicarse con el más allá. Y en esas reuniones donde los mediums, así les dicen, pero mediums, los intermediarios entre los espíritus y los seres humanos, eran traductores, es que te están diciendo, y luego aparecían figuras fantasmales en las reuniones a media luz, de una cosa llamada ectoplasma, y ahí está. Y don Francisco le dio por esa manifestación religiosa, creencia, y a detestar ciertas creencias, manifestaciones religiosas ancestrales y con individuos más relevantes unos que otros. Por lo que quieras y gustes, don Francisco detestaba a los llamados jesuitas. Y los tales jesuitas fueron fueron organizados por un tal Ignacio de Loyola. Y a don Francisco sus respetables padres le pusieron como nombre ese de Francisco Ignacio Madero. La señora González Garza le dio la segunda parte de su apellido, un apellido muy común para el norte. También Venustiano Carranza era Garza. Empiezas en ciertas regiones hacia el noreste de México a pegarle gritos Garza, Garza, y aparecen turbamultas de individuos que se apellidan Garza. Y don Francisco, y esto yo lo propongo como una seria modificación constitucional, que los mexicanos al llegar a determinada edad, ya con cierto, fíjate cómo lo dije, con cierto, porque gracias a los medios de comunicación no se logra un total uso de razón entre la mexicanidad, puedan elegir su nombre. O sea, que el muchacho que hoy se llama Kevin Pelayo, allá de Ayutla, al cumplir 16, 17 años diga, pues no me gusta Kevin, me gusta Ronstadt. Entonces, mucho mejor, no suena más típico, o Fabián, qué sé yo. Bueno, entonces el muchacho adopta su nombre y no tiene que cargar con ese nombre que sus papás, ¡pum!, de pequeño
le pusieron o impusieron. Entonces don Francisco, usando de ese discreto derecho, él se modificó el nombre, y en la forma más simple porque los papás eran muy dados también a tener cierta ampulosidad bautismal al ponerles nombres. Ahora no traigo aquí los nombres de toda la familia, pero de dos superlativos, sí, Francisco y Madero, y Gustavo a Madero. Si tú vas a México, pregunta por la delegación Gustavo a Madero. En una maniobra republicano-revolucionaria, se le cambió de nombre a aquello que se conocía como Villa de Guadalupe, para el rumbo del Tepeyac, también de mucha relevancia, de muchísima relevancia en diversas etapas de la historia nacional, pero había que rendirle homenaje al respetable Gustavo Adolfo Madero González Garza, conocido con el sobrenombre por el populacho como Ojo Parao. ¿Quién sabe en qué accidente en su juventud don Gustavo Adolfo, con ese nombre tan poético, tan de poeta romántico, Gustavo Adolfo Baker, Gustavo a Madero perdió un ojo y le pusieron uno de vidrio, y como que con el ojo de vidrio no tenía la movilidad. Entonces, como diría mi candenana, volteaba para allá y el ojo se quedaba viendo para otro lado. Ojo parado. Y así, nomás leyendo anales del fracasado régimen de don Francisco y Madero al frente de los destinos nacionales, a donde llegó un poco por los sinons, esos condicionales, pero don Francisco y Madero, el asesor de él era Gustavo A. Madero. Y lo primero que hizo llegando a Palacio Nacional la familia fue empezar a cobrar con intereses muy altos lo que la familia había aportado supuestamente para el movimiento revolucionario. O sea, una costumbre que quedó ya como establecida de la inercia posrevolucionaria. Yo llego, me instalo y, ¿cómo decían los viejos próceres revolucionarios, aquel epónimo personaje del Estado de México? Un político pobre es un pobre político. Eso no encajaba dentro del esquema revolucionario. ¿Y qué más te cuento? ¿Has oído hablar de Andrés Bierce? Personaje memorable por sus Ambrós. Ya le ando cambiando yo de nombre, y a propósito de nombres, al pobre señor Ambrós Bierce. Un personaje maravilloso, espléndido, que nos hizo el favor de venir del más allá a ver el comportamiento de estos salvajes de más acá del río Bravo. Periodista. Muy peculiar, dije, muy peculiar. Le había tocado presenciar como periodista la guerra de secesión norteamericana. Esa simpática guerra en donde los confederados y los yanquis trataron de secesionar, que significa partir el país en dos. Unos a favor de la esclavitud, los del sur, y los del norte diciendo que como que no era muy justo esto de los esclavos. Los del sur, claro, con el gran libro en la mano, ese gran libro que ha justificado tantas cosas, tantas infamias, tantos odios teológicos, defendiendo su postura proesclavista. Por cierto, es una información adicional: cuando México fue secesionado en 1847, uno de los grandes proyectos que había para los nuevos territorios que México, por su buena país, un vecino muy buena onda, iba a otorgar a ese otro país del norte, había proyectos para crear en Texas criaderos de esclavos. Fíjate, crear criaderos de esclavos. O establecer establos de esclavos. O sea, fábricas, imagínate lo que te tengas que imaginar, o como te lo puedas imaginar,
fábricas de mano de obra barata y en tono negro. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué buen uso! ¡Qué buen proyecto para esos nuevos territorios que en 1847 y en The Name of the Almighty God fueron cedidos a los Estados Unidos de América, y en los tratados de Guadalupe Hidalgo, firmados allí en la Villa de Guadalupe, hoy Delegación Gustavo A. Madero. Ambrose Bierce le tocó andar como periodista trabajando en la Guerra de Secesión y perteneció al 99 Regimiento Volante de New Orleans bajo las órdenes del general Wells. Todo esto lo digo porque es la parte de la biografía de un personaje que toma por bobo. En 1876, recuerda aquí, nota al calce, la geografía día tras día la aprendemos gracias a las noticias. Estoy seguro que nunca antes de los conflictos en Yugoslavia habías oído hablar de Bosnia, de Herzegovina, pero empieza el conflicto y aquello se convierte en noticia. Las noticias entre más malas son mejores. En 1876 se fue Ambrose Bierce a Bosnia para cumplir con encargos de investigación de la Universidad de Cambridge. Desde Zenica, y nadie sabe por qué, decide moverse a Estambul. Allí en Estambul se vincula con Bakunin. Bakunin es una de las figuras del anarquismo ruso, de los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, de aquello que estalla con el pretexto del asesinato de los príncipes allá en los Balcanes. Entonces, con Bakunin se va a Roma y tiene una idea macabra: asesinar a Pío IX. Si un día vas a Poncitlán, si te asomas a la plaza de Poncitlán, verás un magnífico monumento en honor de Pío IX, llamado así por Noveno, es la forma breve de decirle, un tipo que, hasta donde entiendo, se preocupó por la justicia obrera. Pero este investigador, averiguador noticioso, Ambrose Bierce, quiere más y más, y en 1905 se enamora de una actriz, pero la actriz lo abandona luego en Boston. Pero donde voy es hasta 1913, en donde la encontramos en un proceso escandaloso. Se va a Kennesaw, a las montañas de Kennesaw, y emprende el camino a México para unirse a la lucha con las tropas de Francisco Villa. ¿Te suena el nombre? Antes de marcharse de territorio norteamericano, dijo esto, te lo paso al costo: si se enteran de que me pusieron contra un paredón mexicano y allí me cosieron a balazos, sepan que pienso que es una buena forma de abandonar esta mierda. Textual. Ambrose Bierce. Todo esto viene a cuento por anécdota personal, vivencias. Yo pertenezco a la última generación, siglo pasado, poquito antes del quebranto ese del siglo, de la partición del siglo en dos mitades que parecen irreconciliables. Y por lo tanto, soy de la última generación que tuvo la oportunidad de conversar con partícipes, con sufridores, con individuos que en mayor o menor grado participaron en esa que fue muchas revoluciones y enmarcada dentro de lo que es la Revolución Mexicana. Tienes el caso, mi tío Alfonso Ruiz. Él vio llegar a Guadalajara aquellos dorados de Villa y vio como Villa solicitó un préstamo. Tú sabes, para hacer revoluciones se necesita mucho dinero. Y un acaudalado tapatío le dijo, Rincón Gallardo, sí. Le dijo, yo no le presto a bandidos, lo cual le costó la vida al Rincón Gallardo. Son las 11:38, y aquí en forma
que no está muy aprobada por Fabián Pelayo, por su capacidad interpretativa. Te pongo en la oreja una canción del siglo XIX que explica por qué la revolución. Sí, se hizo. Pero ya cesó esto, ya cambió los motivos de algo que no condujo sino a... Dímelo tú. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, de diario me estás mirando. Para repartir tu luz, habías de enseñarle al amor a hacer lo mismo que tú. Miras con el arado, luego con la rozadera. Una vez en la llanura y otra en la ladera. Sol que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al amor a hacer lo mismo que tú. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. (11:43) y te has dado cuenta que ni un teléfono. Número 31 21 88 80 por si quieres dejar ahí tu voz untada. Por si tienes algo que decir. Te estaba diciendo yo contándote de Ambrose Bierce. Y del tío. Aquel tío Alfonso, que vio entrar a los Dorados de Pancho Villa, Guadalajara. Caballos alazanes, idénticos, impecables. Alazanes dorados. Los uniformes, aquellos Madinusa, también maravillosos, los dorados con sus 30-30. El miércoles echamos a volar esa rola, creo que así se dice en términos postmodernos. Corrido, 30-30. Una serie de acotaciones antes de volver con Ambrose Bierce, los corridos. Y ayer vi un especialista platicando de esas obviedades. Los corridos era el corretaje de noticias.
Y las noticias entonces, entre más malas, mucho mejores. Y los corridos, solo malas noticias, sangre, tristezas, frustraciones, asesinatos. Y el arma reglamentaria de los huertistas era el Mauser, alemán, de fabricación alemana. Se empezó a producir también en México, y luego los corredores de armas ingeniosos, y ya caeremos en ese asunto. Prohibieron la fabricación de armas en México como condición para reconocer al presidente turno. Por lo tanto, mira qué buen negocio. Para derrotarnos los mexicanos necesitamos de la ayuda de los fabricantes de armas del más allá. Pero vamos a dejar un poco eso de... El tío Alfonso tenía un sentido del humor maravilloso, era hermano de Gabriel Ruiz, ese de la canción Amor, 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 nació de ti, nació de mí, qué sé yo, y siempre Alfonso se refería a su hermano como el jotito de mi hermano Gabriel. Aprecios, y no lo abominaba, sino simplemente así se refería a aquel Alfonso Ruiz Galindo que vivió, sufrió la revolución. Ay, esto bien encaja con lo de Ambrose Bierce, porque un día le presté un libro hecho por una prestigiada universidad norteamericana, donde contaban, entre otras versiones de la historia, cómo había acabado la vida de Ambrose Bierce. También tenía un ensayo, que es el único que yo he visto, muy serio, hecho en 1940 y tantos, de la proveeduría de armas, del flujo de armas a las diversas facciones revolucionarias, según las conveniencias y las, no tanto, de los patrocinadores, de los que estaban destrozándose aquí en el vecindario, para beneficio de México. Te repito, esa tesis, la Revolución Mexicana la ganó México, pero también la perdió México. ¿Cuál es la proporción? Que lo averigüen los investigadores, tal vez del rimbombante Centro de Estudios de Investigaciones sobre la Revolución Mexicana, que estaba situado a la entrada de lo que se llamaba San Ángel, pero que ahora se llama Villa Álvaro Obregón. Voy con Ambrose Bierce y su obra maestra, Diccionario del Diablo. Ocioso, Ambrose. El diccionario, ¿te gustan los diccionarios? A mí me encantan. Hasta puedes averiguar lo que significan las palabras que usas para decir lo que tal vez quieres decir. Algunas de las definiciones de Ambrose Bierce. Aburrido. Dícese del que habla cuando uno quiere que lo estén escuchando. ¿Será? Acusar. Afirmar la culpa o indignidad de otro, generalmente para justificarnos por haberle causado algún daño. Adivinación, arte de desentrañar lo oculto. Hay tantas clases de adivinación como variedades fructíficas de pelmazos y de bobos. Sí. Como decía aquel Barnum, el fundador del circo, aquel circo de 3 pistas, era como una actualización de las palabras del Eclesiastés. Cada segundo nace un bobo, por decirlo de forma suave. ¿Qué más? Palabras maravillosas del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Alianza. En política internacional, la unión de 2 ladrones, cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro que no pueden separarse para robar a un tercero. Alá, el supremo ser mahometano, por oposición, claro está, al supremo ser cristiano, judío o todos los demás. Aire. Sustancia nutritiva con que la generosa providencia divina engorda a los pobres. Qué bonita definición. Ambición, deseo obsesivo de ser calumniado por los enemigos en vida y ridiculizado por los amigos después de la muerte. Amistad. Un barco lo bastante grande como para llevar a 2 con buen tiempo, pero a 1 solo en caso de tormenta. Amor. Estoy citando al Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce.
Amor, insania temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras que respiran aire puro y comen alimentos sencillos son inmunes a su devastación. A veces, el amor es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. Anécdota. Y esto me sirve porque hoy hemos convertido la conversa en un anecdotario, con R mayúscula, de revolución. Anécdota, relato generalmente falso. La veracidad de las anécdotas, aquí 2 páginas de anécdotas, dice, no han sido exitosamente objetadas. Las anécdotas tienen esa virtud defectuosa que por lo general no pueden ser corroboradas, como esas anécdotas. Hay libros de famosas últimas palabras de los famosos y cómo. Diría de veras esto antes de pasar a la zona de silencio, don Fulanes o el gran artista, qué sé yo. Esta definición creo que encaja con la noche del viernes. ¿Qué es? ¿Cómo definirías Ambrose Bierce? ¿Cómo definirías a un borracho? Estoy buscándola porque de pronto no la encuentro. De pronto, no sé por qué me he empezado a brincar las letras. Problemas ya del cansancio semanal, pero a ver, déjame ver. Borracho debe estar por aquí. Batalla, por lo pronto batalla. Método de desatar con los dientes un nudo político que no pudo desatarse con la lengua. La definición de una batalla. Según el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Y es que estaba acá distraído, por favor no molestes al lanzador porque no está dentro de su contrato el tomar llamadas, ni mucho menos, y no se concentra en el lanzamiento y esto puede salir un poco mal. Entonces, borracho, ando buscando cómo estaré yo de mal, ¿será? Porque es una definición muy simpática la que tiene Ambrose Bierce de autoestima. Aquí está esta también. Es una evaluación generalmente errónea. ¿Cómo andas en autoestima? Aristocracia, gobierno de los mejores. En este sentido la palabra es obsoleta, lo mismo que esa clase de gobierno. Gentes, así lo pone, que usan sombreros de copa y camisas limpias, culpables de educación y sospechosos de enormes cuentas bancarias. Ambrose Bierce. Ya te conté los motivos que expuso antes de marchar de Estados Unidos a unirse a las tropas revolucionarias de Francisco Villa. Y Ambrose Bierce, como la revolución era muchas revoluciones, según aquel librito publicado en el 40 y tantos por la Universidad de Arizona, una universidad que, si no me equivoco, era de allá en la frontera, allá, donde muchas veces tienen que venir para acá a decirnos quiénes somos los de acá. Y por eso que yo le llamo el síndrome de Humboldt, pero luego te explico qué es antes de que se me vaya la idea de Ambrose Bierce. Viene, se une a las tropas de Pancho Villa, anda por las serranías, Adelito, Ambrose, dije. Y un buen día le dice a Doroteo, al renacido revolucionariamente como Francisco, le dice, ya, me marcho. Y pregunta tal Doroteo, Francisco, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Muchachito, porque era la forma de dirigirse a Tutti le Mundi de Francisco Villa. ¿Por qué te vas, muchachito? No, pues quiero ver el otro lado de la moneda, quiero entrevistar a los carrancistas. Está bien, también, unos de sus adorados dorados, tal vez ni
y tuvo que ser aquel de la fiesta. ¿Cómo se llamó? La fiesta de la sangre, o aquel que en la novela de la Revolución Mexicana quedó consagrado matando con su propia pistola en una plaza de toros a los prisioneros del otro bando. Le dijo a sus dorados: acompañen al muchachito que ya se va, trátenmelo como ya saben ustedes. Y apenas salieron del campamento, se oyeron 4 balazos y hasta ahí llegó la aventura de investigación periodística de Ambrose Bierce, autor de esta obra que perfectamente puede faltar en cualquier biblioteca, llamado El Diccionario del Diablo. Él mismo se ocupa de definir la revolución. A ver si ahora no me quedan mal los renglones. Revolución, revolución, aquí está. En política, un abrupto cambio en la forma de desgobierno. Específicamente en la historia norteamericana, el reemplazo de un ministerio por una administración que permitió que el bienestar y la felicidad del pueblo progresara media pulgada por lo menos. Las revoluciones vienen generalmente acompañadas de considerable efusión de sangre, pero se estima que valen la pena, sobre todo para aquellos beneficiarios cuya sangre no corrió peligro de ser derramada. Creo que le hablan, don Plutarco. La Revolución Francesa es de incalculable valor, y de incalculable valor si se ve desde esta perspectiva ya del siglo XX, de incalculable valor y deja la respuesta flotando al viento Ambrose Bierce. Te digo, el Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce, el tío Alfonso, que luego me quejo de quedarme aquí hablando solo al aire con tales reborujos, con tales complejidades propias de una intención anunciada cuando eran las 11:02, cuando me subí a la antena y te dije: R con R, cigarro, R con R, barril, R con R de revolución. Apenas ayer fue día 20 y la pregunta sigue en manos de especialistas, pero yo creo que todos los mexicanos somos consumidores de la historia. ¿Qué dejó esa revolución que fue tantas revoluciones? Muchas, tantas como la estradista o la huertista, que aquí en la región se llamó estradista, y que dejó... Imagínate que mañana en el periódico apareciera una nota: 2,000 muertos en Ocotlán. Dirías, 2,000, Ocotlán, ¿por qué? Más de 2,000 mexicanos fallecieron allí en Ocotlán, a orillas del río Lerma, con la revolución de la huertista. 1924. Y ayer veía una foto en el periódico Plana Principal de un personaje que ya tuvo injerencia en esos tiempos, y don Álvaro Obregón era un tipo simpático, perversamente simpático, con una memoria privilegiada, y era un tipo que, de tornero en el ingenio del fuerte torno mecánico, se encumbró hasta Chapultepec. Luego te cuento el porqué de los pinos, que también es una anécdota revolucionaria y que encaja con este personaje que ayer apareció en el periódico encamado en el Hospital Civil, donde pasó después de haber estado hospitalizado allí por la colonia moderna. Había un hospital de un doctor de apellido Barrier, apellido francés. Allí estuvo primero Lázaro Cárdenas en Teocuitatlán, y Obregón lo había mandado a hostigar a las tropas. Le dijo: no presentes frente, con el típico sistema. ¿Tú has oído hablar de Quintus Fabius, el autor del método fabiano de hacer la guerra? Hostiga, no presentes frente. ¿Y dónde que a este, que todavía no era general, se le ocurrió entrar en combate? Lo hieren, casi lo matan, y Obregón dijo, dicen que dijo, es anécdota: no hay cosa peor que un pendejo con iniciativa. Te dije, Lázaro,
que no presentaras batalla. Ya lo andaban fusilando. ¿Quién lo salvó? Luego te cuento, porque sigue lo que sigue, yo aquí sigo con este anecdotario de la R mayúscula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te cuento. Hasta agotar existencias.